Como sabemos, la función largo es una herramienta perfecta para contar las celdas de un rango, el contenido de dichas celdas o para mostrar el número total de caracteres que contiene el documento. Si queremos contar las letras de una celda de Excel, se introduce la función largo en una celda vacía y se incluye una referencia a la celda cuyo contenido queremos analizar. Por ejemplo, para contar los caracteres de la celda D2, que contiene la palabra representante de ventas, tendremos que insertar la función largo en otra celda, por ejemplo en la celda F2. Primero seleccionaremos la celda donde insertaremos la función, luego clic a Fx, que se ubica en la barra de fórmula, para insertar la función que deseamos. Se abre el cuadro de diálogo de insertar función y seleccionamos la categoría texto, porque esta función pertenece a esa categoría. De la lista seleccionar una función, ubicamos la función largo. Doble clic sobre la función para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de la función. Como indicamos, esta función devuelve el número de caracteres de una cadena de texto y trabaja con un solo argumento, que es el texto cuya longitud deseamos obtener, y los espacios se cuentan como caracteres. Entonces, en texto, seleccionaremos la celda D2, que contiene el texto que deseamos saber el número de caracteres, o podemos hacer clic sobre la celda o escribir directamente el nombre de la celda. Luego, clic al botón Aceptar. Excel mostrará entonces automáticamente el número de caracteres de la celda referenciada, que en nuestro ejemplo da como un resultado de 28. Sin embargo, no queremos contar los espacios innecesarios, es decir, no solo queremos contar los caracteres, sino también eliminar los espacios innecesarios. Para ello, podemos combinar la función largo con la función espacios. Esta última se encarga de eliminar los espacios sobrantes de un texto de Excel. Un caso típico en el que resulta muy útil esta función es cuando se han introducido datos sin cuidar la disposición. Por ejemplo, si se han copiado antiguos datos de clientes en una nueva base de datos y se han incluido espacios innecesarios antes o después de ciertos elementos. En tales situaciones, la combinación de las funciones largo y espacios de Excel permite contar las letras o caracteres y al mismo tiempo eliminar los espacios innecesarios. En la celda D2 se observa 5 espacios antes de la palabra representante. Combinando las funciones largo y espacios, podremos corregir la disposición de los datos que no hayan sido introducidos de forma limpia. En la celda G2 introduciremos la función anidada. Después de seleccionar la celda G2, clic a Fx para insertar función. Nuevamente insertaremos la función largo. De la categoría texto, ubicamos la función y doble clic sobre ella. Como sabemos, el único argumento de esta función es el texto cuya longitud deseamos saber, pero necesitamos contar los caracteres de la celda D2 sin los espacios innecesarios. Por eso, como argumento de la función largo, utilizaremos la función espacios para que elimine esos espacios innecesarios. Entonces escribimos en texto, el argumento será ahora la función espacios. Escribimos el nombre de la función, espacios, y abrimos paréntesis. Luego indicamos el argumento de esta función. Después de abrir paréntesis, a continuación escribimos la celda D2 o hacemos clic a ella, que es la celda que contiene el texto del que deseamos quitar los espacios innecesarios. Y luego cerramos paréntesis. Y para terminar, clic al botón Aceptar. Ahora Excel nos devuelve la cantidad de 23, como podemos observar. Excel nos devuelve la cantidad de caracteres de la celda D2 sin contar los espacios innecesarios, como los 5 espacios al inicio del texto de representante de ventas. Tener en cuenta que los espacios entre palabras sí se cuentan. Obtenemos el resultado de 23. A continuación, podemos colocar el puntero del mouse en la esquina inferior derecha de la celda activa que contiene la fórmula y con el controlador de relleno arrastramos hacia abajo para copiar la fórmula a las otras celdas y así obtener el largo de cada una de ellas.
sin contar los espacios innecesarios. Esta comprobación final muestra que usando las funciones largo y espacios de forma combinada, han podido eliminarse todos los espacios innecesarios y saber la cantidad de caracteres. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre funciones de Excel.